Con el saludo correspondiente y la venia de la señorita catedrática doctora Yanina Sora Silva Acosta, yo, el superior de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Walter Alfredo Ricapa Mautino, voy a proceder a exponer mi trabajo monográfico titulado La enseñanza del quechua en la Policía Nacional del Perú. Pues quiero empezar manifestando que el idioma quechua o runasimi es el idioma de la gran civilización inca, que actualmente se sigue hablando pues prácticamente en gran parte, por no decir la totalidad de Sudamérica, como son los países de Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia. Pues señores, ya es hora que nuestra Policía Nacional del Perú tenga su manual de formación profesional en quechua para la función policial de la Policía Nacional del Perú, que nos permitirá mejorar la merecida atención al quechua hablante peruano. Quiero empezar agradeciendo a nuestro Señor de Burgos, Rey y Patrón de Huánuco, a nuestra Virgen de Guadalupe, por darme pues su perdón y salud, al igual que a mis padres Tomás, Aida, mis hermanos Pascual y Pedro, ya que se encuentran en el paraíso celestial, pues ellos fueron los que me enseñaron este maravilloso idioma runasimi quechua, por permitirme asimismo estar al lado de mi familia y poder recibir las valiosas enseñanzas que actualmente nos brinda nuestra institución policial. Agradezco a cada uno de sus catedráticos. Bendiciones, hermanos policías. Quiero resumir este trabajo también, pues en la región de Huánuco la mayoría de las poblaciones son quechohablantes. Los campesinos acuden a la policía no solo para realizar denuncias, sino para consultar muchas veces antes de emprender una incierta marcha a las demás dependencias públicas, pues lo hacen primeramente con la Policía Nacional. Pues iniciamos este trabajo. Primero, el quechua y la Policía Nacional del Perú. Pues tendremos un resumen histórico de nuestro quechua. Pues la primera hipótesis es que es de origen serrano, que se ha iniciado en el Cusco. La segunda hipótesis es de origen costeño, que se ha iniciado pues en el Gran Chimú, vale decir, en la costa peruana. La tercera es de origen forestal, en Chachapoyas, vale decir, en Amazonas. Y la última es de origen ecuatoriano, que es la menos creíble, no tiene ascendencia. En nuestro Perú hay más de 10 millones de bilingües, vale decir quechohablantes en español, y dominan los dos idiomas. Más de 4 millones de monolingües que solamente hablan quechua, con un total de 37 variaciones dialectales en todo el Tahuantinsuyo. Lima es la región del país donde se halla la mayor parte de la población quechohablante, de aproximadamente 1 millón de acuerdo al INEI. Sin embargo, para este año esto se ha incrementado. Como vemos, en el quechua pues se habla en todo el Perú, tiene porcentajes diferentes, pero existen muchos quechohablantes. Considerando Huánuco, tiene el 16%. Pasamos a ver el quechua de Huánuco o quechua del Huallaga. Pues el quechua del Huallaga es una variedad dentro del grupo del Alto Paltivilca, Alto Marañón, Alto Huallaga, de las lenguas quechuas de la rama quechua 1, llamado también quechua huayhuash, quechua B o quechua central, el cual se compone por una gran diversidad de variedades lingüísticas distribuidas en la sierra del centro del Perú, en los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y Lima. Su distribución geográfica en nuestro Huánuco de este quechua, pues se hace especialmente en el departamento de Huánuco, principalmente en los distritos de Amarilis, Churubamba, Chinchao, Huánucos, San Francisco de Cairán, Santa María del Valle. Este quechua se diferencia del quechua de otros lugares por el uso de vocales alargadas y en varios morfemas. Según los lingüistas Torero y Carranza, son los más antiguos que haya existido en nuestro Tahuantinsuyo. Pasamos pues a ver el quechua de Huánuco,
que es la lengua más antigua. Es el más antiguo, al menos ha cambiado en la historia y posee el mayor número de morfemas gramaticales. En otras zonas ha habido lenguas que ya son extinguidas, como la puquina, el aru, el cauqui, cuyi, jacaru y otros. El quechua que hablamos en nuestro departamento es el yaru de Huánuco, que se expandió al sur y al norte del país. ¿Qué nos certifica o justifica esta aseveración? Pues se han encontrado últimamente los ejemplos culturales más antiguos de América, como son el Auricocha, Cotox, Tantamayo y diversos reinos y señoríos de nuestra región de Huánuco, especialmente en la zona de Yarohuilca. Pasaremos a ver la necesidad de enseñar el quechua en la Policía Nacional del Perú. Primero debemos tener en consideración la neuroplasticidad en quechua. ¿Qué significa esto? Pues es la capacidad que tiene nuestro cerebro de formar y reformar redes neuronales a partir de nuestras experiencias, es decir, la habilidad de moldearse con el aprendizaje, por lo que no interesa la edad de una persona para poder aprender cualquier idioma. Vale decir, todo ser humano se adecúa, aprende rápidamente los idiomas y especialmente nuestro quechua. No sería difícil que nuestro personal se adecúe y aprende no solamente el nivel básico medio, sino hasta el superior. El manejo del quechua en nuestra policía, vale decir, ¿cómo lo maneja nuestra policía? Pues nuestra Policía Nacional del Perú es la institución del Estado que está en contacto con todas las clases sociales y está en todo el país, a diferencia de los demás poderes, ¿no? Llámese Ministerio Público, Poder Judicial y otros funcionarios del Estado. La Policía Nacional se encuentra pues en diferentes distritos, anexos, centros poblados, caseríos. Es la presencia del Estado y por lo tanto pues nuestros quechua hablantes prácticamente se sienten complacidos cuando un policía les atiende. A las comisarías acuden muchas personas quechuahablantes desafiando las dificultades lingüísticas que pueden tener. Vale decir, ellos se sienten confortados, apoyados cuando un policía que sabe el quechua le atiende correctamente. En el ámbito de la acción policial va mucho más allá de sus funciones, como enfrentar la delincuencia. También realiza acciones sociales, como ahorita, por ejemplo, están apoyando arduamente en la campaña de la vacunación, y esto lo tienen que hacer en esos poblados rurales con quechua. Los recomienda pues en quechua lavarse la mano, usar la mascarilla, el alcohol, etcétera, etcétera. De esta manera, su rol es clave de nuestra policía para el ejercicio de una serie de derechos de los campesinos y para asegurar una relación mínimamente aceptable con las instancias policiales y estatales. La policía es un filtro que llegan en representación del Estado, pues es el primer contacto y luego acuden a las demás entidades del Estado. Pero es muy notable la carencia de policías que hablen quechua. Al menos en nuestra jurisdicción se nota que no todos saben el quechua. Lo loable, lo acertado sería que sepamos por lo menos lo básico. Un efectivo debe saber el quechua, pero muchos no saben porque provienen de la costa, del norte, del sur o de la selva, que no practican el quechua, y esto hace que imposibilite una mejor atención a los quechua hablantes. Las respuestas institucionales a esta problemática es pues que nuestra Policía Nacional no existe dentro de la escuela ningún programa para capacitar en este idioma. Tampoco se evalúa el manejo del quechua en aquellos que dicen que lo hablan. Estos pueden ocasionar una real indefensión a nuestros ciudadanos quechuahablantes en casos de emergencia. Debe considerarse que para ingresar a la escuela de la policía, por lo menos en Huánuco, como requisito obligatorio el conocimiento de por lo menos el quechua básico. Finalmente existe pues políticas públicas promovidas por
autoridades locales, como es el gobierno regional de Huánuco, que con la ordenanza regional 018 del 2020 deroga la ordenanza regional 20 del 2015, que aprobó la oficialización de la ortografía del idioma quechua del Chinchay Suyo en toda nuestra región Huánuco y deja sin efecto la ordenanza 100 del 2014, creando así un desconcierto y desconocimiento de la lengua runasimi de Huánuco, donde nuestros quechua hablantes quedan abandonados y fuera del alcance de la justicia a que tienen derecho como todo peruano. Entonces, pasaremos a ver el manejo lingüístico dentro de la Policía Nacional. Pues como sabemos, su estructura interna se divide entre oficiales y suboficiales, o vale decir el personal subalterno. En la Policía Nacional mayormente los oficiales no hablan quechua. El 99% no domina el quechua. El 1% tal vez sabe saludar en quechua. O tal vez algunas palabras, pero mayormente el quechua está asociado al personal subalterno. Debido a la estructura de la Policía Nacional, además los suboficiales pues no ascienden a oficiales, lo cual mantiene una diferencia jerárquica visible entre oficiales hablantes de castellano, muchos de ellos costeños, altos, de apellido español o extranjero, y los suboficiales sí llegan a ser quechua hablantes, pero muy pocos. La mayoría de los oficiales provienen de Lima, donde solo funciona una escuela nacional, vale decir, a nivel de todo nuestro país solo existe una sola escuela. Y en esa escuela no se enseña el quechua, ni la dirección general asigna a órdenes para poder facilitar la enseñanza del quechua. Y lo peor es que asigna diferentes regiones a los oficiales sin tomar en cuenta el manejo lingüístico. También tenemos la problemática del centralismo de las instituciones públicas. En el caso de la Policía Nacional, esta visión centralista se desconoce la problemática plurilingüe. Se manifiesta en la asignación a Huánuco de comisarios, comandantes, jefes policiales que no hablan quechua, y en la ausencia de cursos de quechua en la escuela, así como tampoco existe un enfoque que prepare a los oficiales para enfrentar la diversidad cultural, pues hace que la atención no sea la que se espera con los quechua hablantes. Además, en Huánuco hay otro problema que persiste, pues las actitudes de menosprecio a los habitantes del Perú profundo, vale decir, de los anexos, de las provincias, los distritos, pues los tratan como chucos, los tratan como indios, como cholos, y a los propios habitantes de la ciudad que hablan quechua, igual manera los tratan así. Sobre esta discriminación de carácter racial existe mucha conciencia en la propia ciudad. El problema es que el racismo se pasa a las políticas públicas, puesto que cuando éstas benefician a otras provincias, pues hacen lo imposible los líderes de opinión huanuqueño. Se ve, ¿no?, en los movimientos sindicales, se ve en los movimientos de cocaleros, paperos, cacahueteros, cafetaleros, no tienen el apoyo a sus luchas sociales, que muchas veces tienen razón para poder sacar, producir, importar, exportar sus productos a nivel nacional y también al extranjero, sabiendo que acá tenemos pues más de 3.000 papas originales, vale decir aborígenes de la altura, de diferente calidad y de riquísimo sabor, con proteínas. Igual sucede con los demás productos agrícolas. Necesita mayor atención. Todo porque existe pues este menosprecio al chuco, al indio, al cholo. Igual manera, ¿qué percepciones sobre el quechua? La ficción policial del manejo del quechua. Los oficiales de la policía muchas veces prefieren creer la ficción de que sus subalternos sí logran comunicarse eficientemente con la población. Asumen que por el hecho de que son de la zona, hablan quechua. Es posible que efectivamente algunos suboficiales pretenden o sepan un quechua básico, pero no
muchos porque no son de la zona, no tienen familia, pues no entienden ni hablan el quechua. Además tenemos pues una legislación que norma el quechua en Huánuco. Nuestro idioma quechua ha atravesado diferentes dificultades. Hasta 1532 fue lengua oficial en el Tahuantinsuyo. El 31 de diciembre del 58, con la ley 13059, se crea la Academia Peruana de la Lengua Quechua, con sede en el Cusco, por el presidente Manuel Prado Ugarteche. El 19 de junio del 90, con la ley 25260, se crea la Academia Mayor de la Lengua Quechua, sobre la base de la ley 13059, con sede en Cusco, por el doctor Alan García Pérez. La reforma de la educación de 1972 implementa una educación bilingüe. Luego, el 27 de mayo del 75, con el decreto ley 21156, reconoció al idioma quechua como lengua oficial de la República al mismo nivel que el castellano, por el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. Decreto que fue derogado por la ley 29735 del 5 de julio del 2011, denominada la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. La obligatoriedad del quechua en la educación. Primero tenemos nuestra Constitución Política, el numeral 19, el artículo 2, reconoce como un derecho fundamental de la persona. Luego tenemos el artículo 17, que establece: el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona. Luego tenemos el artículo 48, donde dice, ¿no?, que los idiomas oficiales de nuestro país señala que son idiomas oficiales el castellano y el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Y el artículo 188 señala: la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio. Y por último, el artículo 191 expresa que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir estas funciones y atribuciones. Pues concluimos y recomendamos. Primero, conclusiones. Nuestro principal idioma originario, el quechua o el runasimi, es una herencia mucho más valiosa que cualquier resto arqueológico que las culturas prehispánicas nos haya podido legar. De hecho, el quechua es la única herencia prehispánica que no se encuentra en ruinas. Pero para que siga vivo, debemos usarlo, escribirlo cada vez más, difundirlo, aprenderlo y enseñarlo, pues enseñándola en todas las instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, y por qué no superior, así fortaleceremos nuestra identidad. Sin duda se trata de una tarea compleja y de no mediano plazo. Entre otras cosas, capacitar a miles de maestros para que puedan usar el quechua en el proceso de la enseñanza. Asimismo, se tendrá que desarrollar una metodología necesaria para fortalecer el aprendizaje. Segundo, nuestra Policía Nacional del Perú de la región Huánuco actualmente no cuenta con personal policial que conozca y domine el idioma quechua, el runasimi, siendo un mínimo de efectivos quechuahablantes por ser de la localidad o por haber hecho familia mayormente. Para toda una amplia jurisdicción policial es demasiado, o por qué no decirlo, casi nada, para poder atender muy efectivamente a nuestros quechuahablantes. Porque además en nuestra Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú de Santa María del Valle de Huánuco no está considerado pues la enseñanza del curso del quechua o runasimi. Tampoco exigen a los postulantes como requisito saber y hablar el quechua, por lo menos básico. No existen cursos de capacitación para el personal policial en actividad de las diferentes dependencias policiales, que no solamente luchan contra la criminalidad para aprender el quechua, pese a existir normas vigentes que así lo exigen. Y recomendamos: este derecho humano fundamental de los quechua hablantes nos obliga a exigir que todos los policías nacionales,
los médicos, los magistrados, el Poder Judicial, Ministerio Público, los maestros, todo funcionario del Estado que trabaje en las escuelas de formación profesional de la jurisdicción rural y las personas que brindan sus servicios a la población sepan el quechua o la lengua del uso mayoritario del lugar donde se encuentran, para poder así hacer llegar la verdadera justicia social y oportuna e inclusión social que tanto se habla en estos momentos, ansiada por nuestros quechohablantes y población en general. Por ello, esta obligación no se puede soslayar, al contrario, contribuir para su reconocimiento en todo el Perú por ser de justicia. Para lo cual, nuestro comando institucional debería considerar la enseñanza del quechua o runasimi a la población policial activa en sus diferentes niveles, porque la Policía Nacional del Perú es la institución del Estado que está en contacto permanente con todas las clases sociales y está en todo nuestro país. Muchas gracias.